Bueno, entonces vamos a ver la explicación de hoy que está relacionada con el área total y el volumen de una pirámide. ¿Listo? Entonces, en primera medida, pues vamos a ver algunos conceptos, vamos a ver algunas clasificaciones, reconocer los elementos de la pirámide como tal. Entonces, vamos a mirar acá un poquito lo del puntero. Listo. Tenemos acá que la pirámide es un poliedro que tiene una sola base y tantas caras laterales en forma de triángulos como los lados, como el número de lados que tenga dicha base. Entonces, los elementos básicos de una pirámide vienen a ser la base, el vértice, la cara lateral, ¿cierto? Y va a tener unas medidas que son muy puntuales para solucionar lo que es la parte del área lateral y la parte del volumen. Entonces tenemos la altura. La altura se define como la línea perpendicular que hay desde el centro de la base hasta el vértice, mientras que la apotema es la línea que hay desde el vértice hasta la mitad de un lado. ¿Listo? Entonces esa es la primera parte, conocer qué es una pirámide, cuáles son sus elementos. Acá tenemos diferentes tipos de pirámides. Entonces las pirámides se nombran de acuerdo al número de lados que tiene la base. Esta es una pirámide triangular. ¿Por qué? Porque su base es un triángulo. Acá tenemos una pirámide cuadrangular porque su base es un cuadrilátero. Aquí una pirámide pentagonal y una pirámide hexagonal. Es muy similar a lo que nosotros ya habíamos visto en clase con relación a los prismas. ¿Listo? Vienen los dos tipos de pirámides que nosotros podemos encontrar en la geometría. Una es la pirámide recta y otra es la pirámide oblicua. Entonces, ¿cómo se diferencia una pirámide recta de una oblicua? Entonces es dependiendo la línea que nos determine la altura. Entonces, si nosotros verificamos la altura o la línea que me representa esta altura, me va a formar un ángulo de ¿qué? De 90 grados, es decir, es perpendicular a la base. ¿Listo? Mientras que la oblicua es aquella pirámide, ¿cierto? Donde nuestra altura posee una inclinación, es decir, tiene un ángulo diferente de 90 grados. Les recuerdo que la palabra recta o rectángulo viene del ángulo de 90 y la palabra oblicuo significa diferente de 90. Esto pues para que lo tengan muy presentes en los quizzes que vamos a hacer de teoría. Seguimos, ahora sí, entramos a la parte de magnitudes, ¿cierto? Recordemos que una magnitud es una característica medible y las magnitudes que nos corresponde calcular en la pirámide son similares a las magnitudes que nosotros determinamos en los prismas. Entonces tenemos acá que la primera magnitud se denomina área de la base, la segunda se denomina área lateral y la tercera se denomina área lateral. Hay una cuarta magnitud que obviamente es el volumen. Permítanme, corremos esto para aquí donde no nos interfiera. La cuarta magnitud vendría a ser el volumen. ¿Listo? Entonces vamos a ver un poquito de teoría acerca de esas magnitudes. Nos dice que el área de la base se puede ser cualquier polígono, es decir, para este caso la base de la pirámide es un triángulo. La clave de la solución de todos estos ejercicios es identificando primeramente la fórmula del área de la base. ¿Listo? Por lo tanto, ¿qué implica? Que la fórmula puede variar. Entonces, si tenemos un triángulo, el área de la base vendría a ser base por altura sobre 2. Si tenemos un cuadrado, sería lado por lado. Si tenemos un rectángulo, vendría a ser base por altura. Si tenemos un pentágono, hexágono, octágono, pues recordemos que el área es igual a perímetro por apotema sobre 2. ¿Listo? Entonces, el área de la base sí puede variar en su fórmula dependiendo a la figura. ¿Listo? Aparece aquí el área lateral. El área lateral es la sumatoria de las áreas de cada de la figura del cuerpo como tal. Entonces verifiquemos para este caso, tenemos que
nuestra base únicamente tiene 3 lados, pues el área lateral será la sumatoria de las áreas de esos lados, de esos 3 lados. Acá lo podemos ver en la teoría, nos dice que el área lateral es igual al área 1, área 2 más área 3. Si nuestra figura sería un pentágono, entonces tendríamos que sumar 5 veces dicha área. Bien, hay una forma matemática para determinar esa área lateral y es a partir de hallar primero el perímetro de la base. Y teniendo el perímetro de la base, multiplicándolo por el apotema y dividiéndolo por 2, tendríamos el área lateral. Ya ahorita pues con un ejercicio ustedes van a comprender mejor esta parte teórica de las fórmulas. Aparece aquí el área total. Entonces, ¿cómo se determina el área total? Pues si yo ya conozco el área de mi base y conozco el área de mis caras laterales, entonces sencillamente lo que tengo que hacer es que área total es igual al área lateral más el área de la base. ¿Qué diferencia hay con el prisma? Que en el prisma pues nosotros tenemos 2 bases. Acá en la pirámide, recuerden chicos que es únicamente una base. ¿Listo? Pasamos ahora a nuestro volumen. ¿Qué dice el volumen de una pirámide? Dice que puede obtenerse mediante el cálculo diferencial. Dice el área de un plano de corte transversal es directamente proporcional al área de la base y al cuadrado de la distancia del plano de corte. Aquí lo que nos están dando es una descripción geométrica que nos dice que si nosotros tenemos una pirámide, esta equivale a la tercera parte del volumen de un cubo. Más adelante con un ejercicio o en clase les voy a explicar dicha teoría. Dice el volumen de una pirámide es la tercera parte del producto del área de la base multiplicado por ¿qué? Por la altura. Entonces recordemos que la fórmula de volumen se cumple para todos. El volumen de un prisma, ¿qué es? Área de la base por la altura. El volumen de una pirámide, ¿qué es? Área de la base por la altura. El volumen de un cilindro, ¿qué va a ser? Área de la base multiplicado por la altura. ¿Listo? Finalmente pues vamos a tener acá un ejercicio que espero pues ustedes lo comprendan, le presten mucha atención y pues seguimos trabajando la parte de operaciones, multiplicaciones y sumas. ¿Listo? Acá tenemos que calcular el área lateral, el área total y el volumen de una pirámide cuadrangular. Esta palabra es clave. ¿Qué significa que sea cuadrangular? Pues que su base va a ser un cuadrado. ¿Listo? Nos dice que tiene 10 centímetros de arista básica. Esta arista básica es definida como los 10 centímetros que tiene de lado ¿quién? La base. ¿Listo? Y que la altura de dicha figura equivale a 12 centímetros. Entonces recordemos que la altura va desde el punto central de la base hasta el vértice. ¿Listo? En primera medida nosotros ¿qué es lo que calculamos? Pues primero verificamos toda la información. Acá tenemos que tiene 10 centímetros de lado la base. Tenemos acá que hay 12 centímetros de altura y nos aparece aquí un apotema de 3 centímetros. Esta distancia de 5 centímetros simplemente hace referencia a que es la mitad del lado donde se traza nuestra línea del apotema. Recuerden definición de apotema, línea que une el vértice con la mitad de un lado de una figura. ¿Listo? Lo primero que ustedes tienen que calcular, chicos, que es la parte que vamos a trabajar mañana en el taller, ustedes van a calcular el perímetro. ¿Listo? Entonces, para calcular el perímetro de la base, en este caso, ¿qué tengo que hacer? Pues multiplicar la medida del lado, ¿cierto? Por 4. ¿Por qué? Porque es una pirámide cuadrangular. ¿Qué significa esto? Que nos daría aquí 40 centímetros. Algo que es muy importante, jóvenes, es que si ustedes calculan mal el perímetro, entonces de ahí para abajo, así tenga el procedimiento, la multiplicación correcta, de ahí para abajo queda mal. Entonces, clave, siempre el primer paso, vamos a calcular el perímetro de la base. ¿Listo? Como segunda medida, entonces vamos a calcular el área de la base. Esta área tiene tilde. ¿Listo? Calcular el área de la base. Como nuestra base es un cuadrado, la fórmula para calcular el área de un cuadrado es multiplicar lado por lado. En este caso tendría que multiplicar 10 por 10. Acá lo podemos
evidenciar. ¿Y cuánto me da 10 por 10? Esto me da 100. Y centímetros por centímetros me daría centímetros al cuadrado. Algo que ustedes deben diferenciar en unidades es que los perímetros van únicamente en centímetros, mientras que las áreas, siempre las unidades van elevadas al cuadrado. Vamos con la parte del área lateral. Entonces aquí es donde nosotros debemos verificar. Si mi perímetro quedó bien, lo demás es simplemente multiplicar y dividir. El área lateral es igual a multiplicar el perímetro de la base, o sea, multiplicar la sumatoria de estos lados, ¿cierto? Los vamos a multiplicar por el apotema, es decir, por la distancia que me dan acá. En este caso el apotema vale 13 y el resultado de esa multiplicación lo vamos a dividir por 2. Entonces acá tengo la operación, área lateral es igual a 40 por 13, eso me daría 520. Y 520 dividido en 2 me da un resultado de 260. Recordemos que como es un área, los centímetros van elevados al cuadrado. ¿Listo? Viene el área total. Entonces allá en la definición que nos daban anteriormente, el área total que debemos hacer, sumar el área de la base más el área lateral. ¿Cuánto me dio el área de la base? El área de la base me dio 100. ¿Cuánto me dio el área lateral? 260. La suma de esos dos nos da 360 centímetros al cuadrado. ¿Listo? Ya para finalizar, pues tenemos acá el volumen. Entonces, el volumen de dicha figura es igual al área de la base multiplicado por la altura, pero en el caso de la pirámide, según la teoría que nosotros vimos acá, viene a ser que la tercera parte. ¿Qué significa eso? La tercera parte, ustedes ya leen lenguaje algebraico, entonces la tercera parte significa que se tiene que dividir por 3. Entonces, el volumen de una pirámide equivale al área de la base multiplicada por la altura y todo dividido sobre ¿qué? Sobre 3. Esto vendría a ser igual, ¿cuánto me dio el área de la base? Verifiquemos acá, el área de la base me dio 100 centímetros cuadrados, lo multiplico por la altura, que es la distancia que hay de acá hasta acá. ¿Listo? Y eso lo tengo que dividir por 3, entonces 100 por 12 me daría 1200 y 1200 dividido en 3 me daría 400. ¿Listo? Como ustedes pueden observar, chicos, son procedimientos fáciles, de pronto un poquito extensos, y lo importante es saber identificar cada uno de los datos que me están dando. Bueno, entonces esa es la explicación que espero la analicen para el día de mañana. Y recordar que el día de mañana vamos a trabajar un taller y que ese taller va a ser evaluado en clase. Les recuerdo que ustedes tienen una tareita, esa tareita la reviso el día de mañana. Listo, chicos, entonces así quedamos. Dios los bendiga y gracias.